¿Por qué a través de la historia nunca se eligió a una mujer como papa en el Vaticano, ni siquiera esta vez, y supongo que tampoco en la próxima? ¿Por qué no hay mujeres rabinos en el muro occidental o mujeres imanes en las mezquitas? ¿Acaso Dios las prohibió? ¿O es que el hombre mismo se adueñó de su voz? 3 religiones, 3 libros sagrados y un mismo silencio, el de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres líderes a nivel espiritual, político o militar? ¿Dónde está Débora? ¿Dónde está María Magdalena? ¿Dónde está Aisha? ¿Acaso Dios las excluyó? Yo creo que no. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar, gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir playeras como estas, en la cual muestra la convivencia entre 3 religiones. Y hablando de esto, les cuento de que estoy en la ciudad Lod, en el centro del país. Aquí vemos una sinagoga llamada Ora Mizrach, sinagoga judía, y de este lado vemos una al lado de otra, una iglesia, la de San Jerónimo, y al lado la mezquita del El Omari. 3 religiones conviviendo, 3 religiones abrámicas en un mismo lugar y conviven en paz, amigos. Y aquí estoy para contarles de que ni en la sinagoga, ni en la iglesia ortodoxa griega, ni en la mezquita van a oficiar el próximo viernes, sábado o domingo respectivamente las mujeres. ¿Por qué? La respuesta en el video. Gracias por acompañarme. Vamos a hacer un recorrido por esta ciudad. Vamos a empezar a caminar, amigos, y bueno, como les dije, una sinagoga, una mezquita y una iglesia juntas conviviendo, y les quiero contar de que Lod no es la única ciudad en la cual conviven estas 3 religiones. Ustedes siempre escuchan de Jerusalén y de los líos, pero quiero que sepan que el 90% de los lugares donde hay convivencia, lugares como Lod, como Ramle, como Haifa, como Aco, la convivencia es espectacular. Y otra cosa que quiero aclarar es de que en esta ciudad esta ciudad está conocida como la ciudad de las drogas, del peligro, y no es muy simpático caminar así libremente con una filmadora, pero nosotros estamos protegidos por Dios y lo vamos a hacer. Estoy exagerando un poco para el show de YouTube, pero en serio, este no es un lugar simpático, lo van a ver con sus propios ojos. Y amigos, cada vez que se elige un nuevo líder espiritual, un nuevo papa, una nueva figura sagrada que representa la voz de Dios en tierra, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué nunca es una mujer? ¿Por qué no vemos a una mujer con sotana blanca saliendo al balcón del Vaticano? ¿Por qué no hay una rabina al frente del muro occidental? ¿O una mujer imán guiando la oración en la mezquita de los viernes? ¿Es esto una decisión divina o es una construcción humana disfrazada de voluntad de Dios? Para entenderlo, tenemos que volver a las fuentes, no a los templos, sino a los textos, a las sagradas escrituras, porque ahí, en la Torá, en la Biblia, en el Corán, están los orígenes de esta historia y también, tal vez, sus grietas. Por supuesto, este no es un video para ofender a nadie, sino para aprender, para responder preguntas, como nos caracteriza en esta comunidad, en este canal. Y amigos, la Torá y el rol de la mujer. Vamos a ver qué dice el judaísmo. Nosotros sabemos que en la Torá, el primer libro sagrado del pueblo judío, mi pueblo, es la base de todo. Y ahí la mujer aparece desde el principio. Eva es la primera. Y enseguida yace la culpa de la mujer que me diste, me dio del fruto y comí, nos dice. Así dijo Adán, por lo menos. Y desde ese momento, el relato marca a la mujer como la que tienta, la que seduce, la que cae primero. Pero más adelante hay otras figuras como Sará, Rivka o Rebeca, Rachel o Raquel, Lea, Miriam o María, la profetisa, Débora, la jueza, una mujer que lidera a Israel en tiempos de guerra, y después hablar de la misma. Sin embargo, esas historias quedaron relegadas. No se las enseña como modelos de liderazgo. La halajá, la ley judía, escrita por hombres durante siglos, excluyó a la mujer del testimonio legal, del sacerdocio, de la función rabínica, no por falta de capacidad, sino por tradición. Si hablamos del Nuevo Testamento, de los hermanos cristianos y del cristianismo primitivo, tenemos que decir que Jesús en los evangelios se rodeó de mujeres. María Magdalena, Marta, la samaritana, la mujer adúltera. Y aún así, sus 12 apóstoles fueron todos hombres.
Durante siglos, la Iglesia Católica utilizó este dato como justificación para prohibir el sacerdocio femenino. Y cito, Jesús no eligió mujeres como apóstoles y por ende no puede haber sacerdotisas. Pero, ¿es eso teología o es una estrategia para mantener el poder en manos masculinas? Me pregunto. Lo más irónico es que muchos historiadores creen que María Magdalena fue una líder clave en los inicios del cristianismo. Algunos textos incluso la presentan como la discípula más cercana a Jesús. Pero ella fue silenciada, transformada en pecadora, en prostituta, en la mujer arrepentida, todo menos una mujer guía. Y así la Iglesia construyó un modelo donde la Virgen es madre, la Magdalena es arrepentida, y la autoridad siempre es masculina, como en el judaísmo. En el Corán de los primos musulmanes vamos a encontrar versos que hablan de la igualdad de todos los creyentes ante Dios. Es verdad, los creyentes y las creyentes son aliados los unos de los otros, nos dice. Sin embargo, en la práctica, las interpretaciones que dominaron la historia del Islam fueron profundamente patriarcales. Lo son. Si bien no hay una prohibición explícita de que una mujer sea imán, pero la tradición estableció que no puede liderar el rezo de los hombres. La mezquita es un espacio masculino, el púlpito también. Aisha, la esposa del profeta Muhammad, Mahoma, fue una de las mujeres más sabias de la época. Ella transmitió cientos de dichos del profeta, llamados los hadices. Sin embargo, su voz, como la de muchas otras, quedó en las notas al pie de página, no en el púlpito. Entonces, ¿qué pasó, amigos? Las escrituras no son por lo visto el problema. El problema es la lectura selectiva. Más bien la interpretación, como siempre. Es lo que los hombres, los varones con poder, decidieron resaltar y lo que decidieron borrar. Cada vez que una mujer fue fuerte, se la llamó rebelde. Cada vez que fue sabia, se la acusó de brujería. Cada vez que habló, se la mandó a callar. Los hombres judíos, una de las primeras oraciones que decimos apenas nos levantamos en el rezo del amanecer en Shachrit es Baruch Shelo Asani Isha, o bendito Dios que no me has hecho mujer. Terrible, pero real. O como dijo Pablo en el Nuevo Testamento, las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y escuchen esto del Corán, amigos. Los hombres son superiores a las mujeres por cuanto Dios ha hecho a unos superiores a otros. Amonestad a aquellas de quienes temáis rebeldía, dejadlas solas en el lecho y golpeadlas. Pero si os obedecen, no os metáis con ella. Esto está en el Sura 4:34 para el que no me cree. ¿Se dan cuenta la barbaridad? Así se construyó esas tres religiones de hombres, donde Dios es Él, donde los profetas son ellos, donde los líderes son siempre los mismos. Entonces, me pregunto, ¿será Dios el que no acepta mujeres líderes? ¿O será que hace siglos que estamos usando su nombre para mantener privilegios que no son sagrados, sino humanos? Y amigos, una sorpresa, eso es solo en nosotros. Si les dijera que no siempre fue así, que antes de estas religiones patriarcales hubo otras donde la mujer no solo era aceptada, sino que era sagrada. En muchas culturas antiguas, lo divino tenía rostro femenino. La diosa madre, la Pachamama, Isis en Egipto, Inanna en Mesopotamia, Shakti en la India. Amigos, las mujeres eran sacerdotisas, chamamas, curanderas, guardianas de lo espiritual. Incluso en el judaísmo temprano, algunos investigadores sostienen que el pueblo de Israel veneró a una diosa llamada Asherá, supuesta pareja de Dios, hasta que fue borrada del culto oficial. En el cristianismo primitivo hubo comunidades gnósticas que veían en lo femenino una chispa divina. En algunas ramas del Islam místico, como el sufismo, se habla de la belleza femenina como una manifestación del amor de Dios. Y no hablo solo de historia. Hoy también hay comunidades religiosas donde la mujer sí tiene lugar. Las iglesias protestantes, progresistas, ordenan pastoras. Yo las conocí, genias las mujeres. El judaísmo reformista y reconstruccionista tienen rabinas, también conocí. Yo conocí pastoras en Las Vegas y en Houston, mujeres increíbles. Hice video con una rabina, la Morá Silvana, que tiene un canal de YouTube.
En Marruecos y Egipto existen mujeres morjidat que enseñan religión y guían a otras mujeres. Incluso en comunidades indígenas como los Kogi en Colombia o los Ainu en Japón, las mujeres lideran rituales y decisiones espirituales. En África Occidental, las sacerdotisas Yoruba tienen un rol central y así puedo seguir con un montón de ejemplos. Entonces, ¿será que el problema no es Dios, sino las estructuras que lo representan aquí en tierra? ¿Será que no es lo sagrado el que discrimina, sino lo humano que teme perder el poder? Amigos, para terminar, voy a traer a Débora, Dvora, una figura excepcional, poderosa y única en las 3 religiones abrahámicas. Un ejemplo que el liderazgo femenino no solo existió, sino que fue valorado. ¿Para qué? Para luego ser marginado, como todos. La profetisa y jueza Débora fue, para quien no lo sabe, una mujer que lideró al pueblo, habló en nombre de Dios y fue obedecida. Aparecen jueces como Débora, la esposa de Lapidot, que juzgaba a Israel en ese tiempo. Ella se solía sentar bajo una palmera y los hijos de Israel solían acudir a ella para resolver disputas. Era una jueza real y no simbólica. Además de profetisa y jueza, fue líder militar. Sí. Si hablamos del judaísmo, en la tradición rabínica posterior, su figura se respetó, pero se interpretó como una excepción. Se puso como excusa que su rol fue posible solo porque no había hombres suficientemente justos, es decir, justificaron su liderazgo por emergencia y no como modelo a seguir. Rashi, aquel interpretador judío, el más conocido y reconocido en nuestra historia, aceptó el rol de Débora, pero lo vio como circunstancial. Y el Talmud, más adelante, la reconoció como una de las 7 profetisas de Israel. Débora fue profetisa, jueza y comandante del ejército, pero la halajá, la ley judía, nunca usó su ejemplo para permitir el liderazgo femenino. Débora también aparece en el Antiguo Testamento cristiano y es vista como una figura ejemplar de fe, valentía y obediencia a Dios. En muchas denominaciones protestantes, ella es usada como ejemplo bíblico de que Dios sí llama mujeres al liderazgo. Pastoras, teólogas y feministas cristianas la citan muchísimo como precedente de autoridad espiritual femenina, pero en la Iglesia Católica, sin embargo, su rol no alcanza para justificar la ordenación de mujeres. Se reconoce su historia, pero como figura del Antiguo Pacto y no del Nuevo Testamento. Débora fue juez porque así lo permitió Dios en ese momento, se excusan también aquí. Pero Jesús eligió a hombres como apóstoles y ese es el modelo definitivo según la postura católica tradicional. Entonces, ella, Débora, como en el judaísmo, también en el cristianismo, es valorada por mujeres cristianas como modelo de liderazgo, pero no cambió la estructura jerárquica en las iglesias o sinagogas ultraortodoxas o radicales, lo que no pasa en las sinagogas o en las iglesias más modernas, más contemporáneas, más desarrolladas, más liberales, más permisivas. En el Islam directamente Débora no aparece ni siquiera mencionada. Sin embargo, algunos estudiosos musulmanes la reconocen a través de las tradiciones del judaísmo y el cristianismo. Si bien los primos reconocen a Mariam, María, la madre de Jesús, como líder espiritual y ejemplo perfecto de creyente, pero no presentan a ninguna mujer como jueza, líder militar o profetisa, en el sentido de liderazgo sobre hombres. En el Islam, la idea de una mujer como autoridad espiritual o política fue históricamente rechazada por los juristas musulmanes clásicos. Amigos, lo que están escuchando de fondo es el llamado del muazzin a los rezos de los primos musulmanes. Cuando hablé al principio del video de convivencia, me refería a esto, que ahora se escuchan por los parlantes de toda la ciudad el ruido del muazzin. Antes se escucharon los campanazos de las iglesias y también los judíos tenemos nuestras cosas aquí, nuestra libertad de culto, por supuesto. Si volvemos a Débora, entonces quiero preguntarles, ¿entienden ahora cómo puede ser que una mujer como Débora, profetisa, jueza, madre de Israel, líder en tiempos de guerra, haya quedado fuera del canon del liderazgo espiritual actual? ¿Qué pasó entre el tiempo de la Biblia y el presente? Tal vez no fue Dios el que cambió de opinión. Seguro, fue el poder el que se cerró sobre sí mismo.
y cuando una mujer se sentó bajo una palmera para juzgar al pueblo. La historia la recordó, pero las religiones la olvidaron. Amigos, aquí comenzamos el video mostrando la sinagoga, la iglesia y la mezquita. Y aquí también lo vamos a terminar con un deseo, que la próxima vez desde el Vaticano nos emocionemos al escuchar Habemus Mama. Que la próxima vez que vayamos a colocar una petición en el muro de los lamentos, nos reciba una mujer rabina y que se presente como la líder espiritual de ese lugar, o que cuando subamos a la mezquita del Aqsa, arriba del muro occidental, sea una mujer la que lidere el rezo sagrado de los viernes. A menos que estemos de acuerdo con lo que está pasando y no querramos cambiar nada de la tradición. Shalom.